Buenas tardes, mi nombre es Marcela Maldonado, junto a Liliana Ramat y a Ramiro Izquierdo, somos los docentes de la Cátedra de Concursos y Quiebras. Le hemos subido al aula virtual el programa de la asignatura y además en PDF la ley 24522, que es la ley de concursos y quiebras. Esta ley es la que tienen que tener, tienen el material en el aula virtual porque va a ser objeto del estudio de los artículos de la misma. También vamos a pasar la ley comentada de Rulión, que profundiza un poco más en los artículos para que los comprenda en mayor profundidad. Para dar comienzo a esta interacción que estamos teniendo, hay dos filminas que les pasé en el aula virtual en donde pueden ver la diferencia en que hay entre acciones concursales y no concursales. Las acciones concursales tienen como presupuesto la insolvencia patrimonial, es decir, además de la mora y el incumplimiento, adopta una teoría amplia que es la insolvencia patrimonial. Las acciones individuales no concursales tienen el incumplimiento solamente, la mora en sí. Los principios es un conjunto de normas, elementos para comprender la materia y practicarla y entenderla, en la acción concursal es la igualdad de trato de todos los acreedores, la par condición creditorio, mientras que en la acción no concursal el principio es el primero que embarga, es el primero que llega, el primero que gana, o sea, el primer acreedor o proveedor que embarga algo del deudor es el primero que llega y el primero que gana. Los personajes que actúan en la acción no concursal es el actor y el demandado, o sea, una demanda judicial, alguien que inicia la demanda como actor y la otra persona que debe realizar o compulsar todas las pruebas, que es el demandado. Mientras que en la acción concursal el personaje está dado por la universalidad de acreedores, ¿no es cierto?, todos los acreedores y el deudor. La afectación, como habíamos dicho, en la acción no concursal está dada por un bien determinado, la afectación, el embargo a una cuenta bancaria, a una maquinaria, a un rodado, mientras que en la acción concursal es la universalidad del patrimonio que tiene el deudor en su conjunto. El proceso en la acción no concursal es dispositivo, como habíamos dicho, una demanda judicial, hay un actor y un demandado, dos partes, alguien que incurre a demandar y el otro que es el demandado, que es el que va a aportar las pruebas. Los dos van a aportar pruebas, pero hay un actor y un demandado. Mientras que en la parte concursal, en la acción concursal, es un proceso inquisitivo, investigativo, donde el órgano predominante en este proceso es el órgano sindical, que es aquel que realiza todas las compulsas necesarias y que mueve el expediente, y donde tiene un montón de funciones, obligaciones y deberes para que ese expediente se lleven a cabo y se cumplan las fechas determinadas por el juez, que es el otro órgano que determina la resolución de apertura y todas las resoluciones inherentes a los procesos que vaya cerrando, a todas las etapas que vaya cerrando el síndico, y el deudor, que de manera colaborativa va a atender a todas las interrogancias, va a prestar la colaboración necesaria dentro del proceso. Va a tener efectos patrimoniales y efectos personales, digamos, durante este proceso. Bueno, el artículo 1 de la ley de quiebras habla del estado de cesación de pago. Ese estado, que cualquiera sea la naturaleza o la obligación que afecte, la naturaleza y la causa de la obligación que se trate, es presupuesto objetivo para la apertura de concurso preventivo. El artículo 1 habla también de la universalidad, es decir, el presupuesto de cesación de pago es sobre el total de patrimonio del deudor, el total del patrimonio del deudor. Por eso esas acciones judiciales que tienen este proceso es tan fuerte, que se traen todas las acciones, tiene un fuero de atracción en el que se traen todas aquellas acciones de contenido patrimonial iniciadas contra el deudor en otra sede, se atraen a este juzgado. Después lo vamos a ver más adelante para que ustedes se vayan ayornando con la terminología. Este presupuesto de cesación de pago nos hace ir al artículo 78 y 79 de la ley, en donde determina que el estado de cesación de pago es aquel hecho que exterioriza el deudor con algunos de los actos enumerados, ¿no es cierto?, dentro del artículo 79. El artículo 79 detalla taxativamente 7 puntos en donde
al darse esta exteriorización de estos hechos reveladores, es causal de cesación de pago. El primero es la manifestación o la confesión explícita del deudor acerca de su situación de insolvencia en sede judicial. El segundo punto habla del incumplimiento o de la mora en alguna obligación, pero no se trata de una sola obligación. Se trata de varias obligaciones exigibles en forma constante y en forma regular, en la cual el deudor no haya podido hacer frente a dichas obligaciones. Es un estado de impotencia patrimonial y de insolvencia general del patrimonio. El otro punto habla acerca de la fuga del deudor, es decir, cuando hay un ocultamiento por parte del deudor, le van a querer cobrar los acreedores y no se presenta, no da la cara acerca de una factura en cuenta corriente o de cheques rechazados. El otro punto es el cierre del establecimiento donde ejerce la explotación comercial, donde desarrolla sus actividades, el cierre intempestivo, es decir, de la noche a la mañana hay clausura del establecimiento. Ese es un punto de estado de cesación de pago. Otro punto es conseguir medios para pago en forma fraudulenta o ilegal, cuando el deudor se hace en forma fraudulenta o en forma ilegal, totalmente ilícita, de efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Otro punto es la venta a precio vil o a precio de costo o entrega de bienes en pago de una deuda. Ese es un indicio de cesación de pago. Y otro punto habla de aquellos actos en fraude a los acreedores. Por ejemplo, cuando yo constituyo a favor de un acreedor una hipoteca y una prenda, estoy de alguna manera haciendo fraude a otro acreedor porque estoy privilegiando a uno en vez de a otro. O cuando pago anticipadamente una deuda no exigible a una determinada fecha. Bueno, esos son hechos reveladores del estado de cesación de pago, así como lo enumera el artículo 79. Basta que se dé uno de estos hechos, ¿no es cierto?, en forma, se exterioricen este tipo de hechos para que se diga que el deudor está en estado de cesación de pago. Es un estado, como habíamos dicho, de impotencia patrimonial, de poder cumplir en forma regular con las obligaciones exigibles. Bueno, volviendo a los sujetos, ahora vamos a ver quiénes son pasibles de ser declarados en concurso preventivo. La ley en el artículo 2 dice que pueden ser declarados en concurso preventivo las personas de existencia visible o las personas jurídicas privadas o aquellas en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, cualquiera sea el porcentaje. Están comprendidos dentro de estos sujetos aquel patrimonio mientras esté el patrimonio del fallecido mientras esté separado del patrimonio de los sucesores y aquel patrimonio del domiciliado en el extranjero cuyos bienes estén dentro del país. Bueno, después hay sujetos que no son pasibles de ser declarados en concurso preventivo, como las entidades financieras, que se rigen, las entidades financieras, las aseguradoras, los bienes del fideicomiso, los fondos de jubilaciones y pensiones, que se rigen por sus propios ordenamientos específicos. La Iglesia Católica, el Estado Nacional, provincial y municipal no son pasibles de ser declarados de concurso preventivo. Bueno, el artículo 3 habla acerca del juez competente, que es el que atiende en la materia y se rige en base al domicilio declarado por el deudor, pero fundamentalmente es el que atiende en la materia. En la ciudad de Santa Fe nosotros tenemos los juzgados civiles y comerciales, que es donde se llevan a cabo las aperturas de los concursos preventivos. Hay ciudades, como el caso de Mendoza y Córdoba, que tienen juzgados netamente concursales que se ocupan de la materia específica de concurso. Acá en Santa Fe, el juzgado civil y comercial es el que se ocupa de la apertura de estos procesos que son de carácter universales como los sucesorios. Bueno, dentro de los sujetos, aparte del artículo 2 que comentamos, que son aquellos que son pasibles de ser declarados en concurso preventivo, hay una cuestión de las personas de existencia ideal que solicita a su representante legal la apertura del concurso. Dentro de los 30 días, como requisito esencial, el órgano de gobierno, que es mediante una asamblea de socios con la mayoría necesaria, debe presentar, dentro de los 30 días de la resolución, deben presentar la ratificación
de la intencionalidad de querer continuar con el trámite. Si de no ocurrir así, se da por desistida la petición de concurso preventivo. En el caso de los inhabilitados o incapaces, tienen un representante legal y también debe ser ratificada o el juez competente debe solicitar la apertura del concurso preventivo. En el caso de las personas fallecidas, un heredero puede pedir el concurso del patrimonio del fallecido y debe ratificar en los 30 días de solicitado, debe ratificar los otros herederos la intencionalidad de seguir con la petición de concurso preventivo. La oportunidad, que es el otro asterisco que les puse en la filmina, es que se debe presentar o solicitar el concurso preventivo mientras la quiebra no haya sido declarada. Es decir, no voy a solicitar un proceso y se me ha declarado la quiebra por otro lado, que es la quiebra, es netamente diferente al concurso. Nosotros estamos empezando a hablar de concurso, que el concurso tiene la particularidad de ese estado de impotencia patrimonial. El acreedor realiza una propuesta a los acreedores para que con la aprobación de esa propuesta pueda seguir la empresa en marcha y salir del estado de cesación de pago, mientras que la quiebra tiene la característica de ser totalmente liquidativa. Una vez pedida por el deudor o por el acreedor, las medidas son netamente liquidativas, las de la quiebra. Entonces la oportunidad es eso. ¿Cuáles son los requisitos del pedido que son mencionados en el artículo 11 de la ley de concurso? Bueno, los requisitos son aquellos deudores comerciantes matriculados deben presentar todas las inscripciones pertinentes, o sea, las altas que tienen los organismos fiscales, impositivos. En el caso de las personas de existencia ideal deben presentar los elementos constitutivos, los estatutos, donde demuestren la vida de la sociedad. Deben acompañar un estado detallado y valorizado del activo y del pasivo, un dictamen que debe ser certificado por Contador Público Nacional. En el caso de las sociedades deben presentar los últimos 3 balances con el dictamen y el informe del auditor debidamente autorizado y pasado y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También se debe acompañar una nómina y un legajo de cada uno de los acreedores, determinando el detalle del acreedor con el domicilio, el nombre del domicilio, y determinando el monto, la causa y el privilegio de cada acreedor. El monto, es decir, cuál es el monto que el deudor determina acerca de lo que le debe a ese acreedor. La causa, si es una creencia de índole comercial, bancaria, financiera, y el privilegio, o sea, dentro del privilegio están los acreedores quirografarios o comunes o privilegiados, que son aquellos acreedores en el cual yo le he constituido una prenda, una hipoteca. Entonces por eso se llama acreedores privilegiados. Debo determinar esas 3 cuestiones, monto, causa y privilegio, a la hora de acompañar todos estos requisitos para solicitar la apertura del concurso preventivo. Además debo enunciar los libros de comercios utilizados y darle intervención a la última hoja del inventario y balance, y debo acompañar un detalle de las causas justamente que hablábamos hoy, de los hechos reveladores, de las causas que llevaron a la cesación de pago. ¿Cuáles fueron las causas? Para demostrarle al juez la verdadera impotencia patrimonial para poder abrir el proceso concursal. Bueno, una vez que se denuncia y denunciar que no se esté dentro del periodo de inhibición que habla el artículo 59, o sea, dentro de ese año que habla el artículo 59, que debe estar cumplido el acuerdo preventivo, no se puede abrir otro proceso farencial. Una vez denunciado el domicilio procesal, es decir, el domicilio donde se van a efectuar todas las comunicaciones necesarias, el juez, si estima pertinente, resuelve y realiza la apertura del concurso preventivo con los efectos patrimoniales y los efectos personales que conlleva la resolución de apertura. O de no ser así, el juez informa también estos requisitos si no son cumplidos y si no están totalmente llevados en el momento de la solicitud del concurso. El juez da como plazo improrrogable 10 días para que se junten todos aquellos requisitos que estén faltando. Si en ese plazo no se juntan, se da por desistido la petición de concurso preventivo.
Bueno, hasta acá llegamos. Después vamos a hablar de la resolución de apertura con todos los efectos que conlleva la resolución de apertura. Les pido por favor que estudien hasta el artículo 14 todo lo que hemos visto, más el material que les vamos subiendo en el aula virtual, y lo vamos a convocar nuevamente con más material y con nuevas reuniones. Hasta luego.